Bueno, entonces vamos a trabajar el denominador específicamente en el tema de bombas y en este caso, como les comentaba, repasando lo que les platicaba, hay tres tipos de nomenclaturas donde nos podemos identificar las pérdidas y ganancias en un arreglo de tuberías o en un sistema hidráulico. Les decía, para que quede aquí como que evidencia de que tenemos HA. HA es la única manera en la que podemos ganar energía, pero siempre y cuando exista la presencia de una bomba. Entonces, HA hace referencia a la presencia de una bomba. Y la bomba, su objetivo, pues, además de desplazar al fluido, obviamente, es brindarle energía. Entonces, con una bomba se gana energía en un sistema de tubería. Tenemos la otra que es HR. HR está asociado a la pérdida de energía, siempre y cuando exista un motor o una turbina. Es como que lo más, pues, es como que la mayor relación que se puede tener, si existe un motor o una turbina. Y el otro, que es HL, bueno, que aquí es un poquito más elaborado, voy a poner acá abajo, donde HL también hace énfasis a las pérdidas de energía por fricción, por la existencia de válvulas y por accesorios. Cuando me refiero a accesorios, pues puede ser codos, puede ser nipples, por ejemplo, puede ser por expansiones o reducciones, ¿sí? Puede ser por una expansión o puede ser por una reducción, etcétera. ¿Dónde? Aquí, fricción. ¿Mande? Sí. Aquí dice motor. A ver. Motor turbina. Entonces tenemos HA, HR y HL. Vamos a leer el problema. Voy a borrar todo esto, nada más era para que se retomara así un poquito de la idea, ¿no? De lo que ya se ha venido platicando. Entonces leemos el problema que dice: una bomba se usa para transferir agua de un tanque abierto. Desde aquí vamos a empezar a poner atención, porque vamos a decir como que cada parte del problema hay un contexto que al final lo vamos a traducir de forma matemática. Entonces, tenemos de entrada una bomba. ¿En dónde la tenemos? Aquí está. Entonces, si nos dice que existe una bomba, podríamos mencionar que vamos a tener ganancia de energía. ¿Qué quiere decir? Entonces, que tú debes de estar pensando que parte de los datos, tú tienes un dispositivo mecánico, ¿sí? Hay un dispositivo mecánico y ese dispositivo es una bomba. Sí, sí se ve, porque es nueva la pizarra. Ah, bueno, digo porque es nueva y la estoy probando. Es una bomba. Entonces, hay una bomba.
hay un dispositivo mecánico que te va a ayudar a desplazar cierta cantidad de fluido. Entonces, es lógico que debes de pensar que debes de determinar HA. Eso es lo que debes de ir pensando de entrada. Entonces dice, hay una bomba que se usa para transferir agua. ¿Tipo de fluido? Agua. Aunque no pareciera, es súper importante saber el tipo de fluido. Entonces, fluido, agua. Seguimos. Y luego nos dice que el agua que se va a transferir, ojo con esto, el agua que se va a transferir, primeramente se encuentra en un tanque abierto. Es decir, imagínate un tinaco que no tiene tapa. Con eso. Sí, es sencillo. Un tanque a cielo abierto. Entonces, el agua que se va a transferir de un punto a un punto B está en un tanque a cielo abierto, no tiene tapa, no tiene nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representa un tanque abierto? Comúnmente esta es pues, ¿cómo llamarle? Indicativo que es un tanque abierto, un tanque atmosférico, incluso le pueden llamar así. Entonces, el agua se encuentra en este tanque A y va a pasar al tanque B. El agua inicialmente se encuentra, repito, a un tanque abierto. ¿Sí? Está en un tanque abierto. Está depositado una gran cantidad de agua, etc. Y va a pasar a otro tanque, dice, a otro tanque que tiene aire. Entonces aquí viene algo interesante. Va a venir el agua, va a fluir en esta dirección, va a pasar por la bomba, obviamente esta bomba es una bomba de succión y lo va a desplazar, pero al tanque que va a llegar está cerrado. Por eso dice, es un tanque que tiene aire. Entonces ese tanque está cerrado, no está a cielo abierto. Y nos dice que ese tanque tiene aire y que se encuentra a una presión de 500 kilopascales. Es decir, la presión de este tanque, jóvenes, la presión de este tanque, ¿sí? Vamos a ponerle, le pueden poner, pues ya le pusimos P, si le pusimos aquí A y este B, pues podemos decir PA y PB, ¿no? O sea, puedes poner tanque 1 y tanque 2. Entonces, vamos a ponerle con B para que sea la nomenclatura. Vamos a ponerle entonces la presión en B. A ver, lo voy a poner acá. Bueno, lo voy a poner aquí. Ahorita le voy a decir por qué lo voy a poner acá abajo. Presión en B es de 500 kilopascales. Entonces, yo voy a venir y voy a ponerle presión en B 500 kilopascales. ¿Por qué lo puse afuera este dato? Hay dos razones. La pregunta es, ¿en dónde yo tengo la presión de 500 kilopascales? ¿Aquí o en algún punto de aquí? Arriba. Jóvenes, a ver, pregunta. Esto lo debieron haber visto en termodinámica. Pero bueno, no pasa nada. ¿En dónde voy a considerar que tengo los 500 kilopascales? ¿Aquí o aquí? A ver, ¿es en la parte donde se encuentra el aire o en el fluido? ¿O en el seno del fluido, en el seno del seno? No sé, ¿alguien más? ¿Vale?
A ver, ¿quién genera la presión? El aire. ¿A quién le genera la presión? Al agua. Pero como no hay movimiento de fluido ahí, quiere decir que está en equilibrio. Entonces, la presión que genera el aire es la misma presión que genera sobre el fluido, porque está en equilibrio. Entonces, la presión o se encuentra donde está la parte del volumen de aire, o se encuentra y es la misma en la superficie del líquido. Entonces, cualquiera de. Bueno, eso lo debieran haber visto en termodinámica, donde manejan presiones hidrostáticas en tubos U, manómetros en U. Pero bueno. Entonces, por eso no coloqué los 500 kilopascales en alguno de esos puntos. Ahorita ya sabemos que puede ser aquí o puede ser aquí. Al final está en equilibrio. Entonces, no hay problema. Venimos y sabemos que la presión la podemos considerar, por ejemplo, aquí. Ahí la dejamos. ¿Qué más nos dice? Por encima del agua. Como se muestra en la figura 7.7. Si se bombea 2.200 litros sobre minuto. ¿Qué viene siendo eso, jóvenes? De lo que hemos visto. El gasto, el flujo volumétrico. ¿Gasto o flujo volumétrico? 2.250 litros sobre minuto. Calcule la potencia que la bomba le suministra al agua. Vamos a calcular la potencia. Potencia comúnmente es P y no sabemos cuánto, ¿verdad? Porque es lo que nos están pidiendo. Y viene otro dato interesante. Dice, suponga que el nivel de la superficie en cada tanque es el mismo. Es decir, si tú vienes a ver, voy a poner y sacas un nivel, por ejemplo, de aquí para acá, es el mismo. O sea, los niveles de altura de ambos tanques con respecto al agua que se encuentra ahí es el mismo. Es decir, vamos a poner aquí ZA o Z1, ahorita le estamos llamando A o B, entonces vamos a ponerle ZA, no sé cuánto, ZB, pero tanto ZA como ZB es el mismo, o sea, no hay diferencia de altura, o sea, están al mismo nivel. Eso es lo que nos está diciendo en esta parte. Suponga que el nivel de la superficie en cada tanque es el mismo, debido a las alturas que se tiene ahí. Bueno, entonces esto que viene siendo también es el planteamiento no se duerman. ¿Qué pasó? No quedó. Bueno, vamos a borrar esta parte nada más para que no se vea. Entonces, tenemos todos los datos, solo nos dan que tenemos una bomba, que tenemos una presión en el tanque B de 500 kilopascales, tenemos un gasto, un flujo volumétrico de 2.250 litros sobre minuto y nos piden la potencia de la bomba. Ok, vamos a hacer el planteamiento. A ver, vamos a hacer el planteamiento, jóvenes. Entonces vamos a poner el planteamiento. Y para resolver este problema, pues vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli.
Entonces, ecuación de Bernoulli. ¿Me pueden dictar, por favor, la ecuación de Bernoulli? A ver, los escucho. Los escucho, la ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de Bernoulli es presión en 1 sobre el peso específico. Pero nosotros, pues vamos a trabajar con la nomenclatura. En vez de 1 le vamos a poner A, y en vez de 2 le vamos a poner B, asociado y refiriéndonos a los tanques A y B. Entonces sería presión en A sobre el peso específico del fluido, más ZA más velocidad en A al cuadrado sobre 2G, y aquí le voy a poner una parte igual a la presión en B, peso específico del fluido, más ZB más velocidad en B al cuadrado sobre 2G. Bueno, y te preguntarás, bueno, ¿y por qué dejé un espacio ahí? A ver, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Por qué dejé un espacio en ese apartado? Si nosotros nos centramos en esta imagen, vamos a llevar el fluido de este punto a este punto. Ahí lo voy a poner, miren. Bueno, de hecho voy a poner otro color. No se ve. Ahí está, jóvenes. Voy a llevarlo de este punto a este punto. Entonces, yo tengo que considerar todos los tipos de energías: energía cinética, energía potencial, la energía del fluido, pero también es necesario considerar las pérdidas o ganancias. Entonces, yo tengo que considerar pérdidas y ganancias. Todo lo que se tenga antes de la tubería, todo lo que se tenga antes de que el fluido llegue aquí, tengo que considerarlo. Es decir, si yo tengo ahí una tubería, tengo que calcular la pérdida por la tubería. Si yo tengo una válvula, tengo que calcular la pérdida por la válvula. Si yo tengo una bomba, tengo que calcular la ganancia de energía por esa bomba. Entonces, antes de que ese fluido llegue aquí, al tanque B, yo tengo que ver todo lo que hay atrás de. Delimitar, yo creo que eso lo vieron, delimitar mi sistema, incluso también lo están viendo en balance de materia y energía. Hay que delimitar mi sistema, mi análisis de estudio. Entonces, yo sé que tengo que llevar el agua hasta aquí, porque a este punto ya entra a mi objetivo, ya lo estoy transfiriendo a mi tanque B. Cuando el agua empieza a entrar aquí, quiere decir que yo ya logré mi objetivo. Pero todo lo de atrás, que ahí viene, pues solo es como que un medio para llegar a mi objetivo. Entonces tengo que evaluar todo lo que hay antes de que el agua entre al tanque B. Así de sencillo lo tengo que entender. Tengo que ver qué tengo atrás antes de que llegue el agua al tanque B. Todo lo que esté atrás lo tengo que considerar. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo todo lo que es atrás del previo al tanque B? ¿Qué tengo? Una bomba. Entonces necesito considerar
esa energía de la bomba, pero va a estar sumando o va a estar restando. Entonces quiere decir que a eso le voy a sumar más HA. Jóvenes, entonces más HA. ¿Qué significa? Que voy a considerar la energía del fluido, la energía potencial del fluido, la energía cinética del fluido y también la energía que le transmite la bomba al fluido. Ahí tengo 4 cosas. Pero también, antes de que llegue ese fluido a este punto, posiblemente yo tenga algún codo, posiblemente tenga alguna válvula, posiblemente tenga algún motor, etcétera. Posiblemente, no estoy diciendo que sea el caso, posiblemente. Entonces, antes de que llegue mi objetivo, pues yo tengo que decir, puedo tener ganancia de energía con una bomba, pero también puedo tener pérdida de energía por si existe un motor, o también puedo tener pérdida de energía por si existe válvulas, accesorios o por pérdida por fricción. Por eso la ecuación de Bernoulli se transforma en esto, donde ahora sí ya incluyo las H's, que son la ganancia o las pérdidas. Pero recuerden, antes de que llegue mi objetivo, todo lo que le anteceda a mi objetivo. Por eso les digo, hay que delimitar nuestro sistema. Entonces el sistema llegaría a Mande. el sistema llega a Mi análisis del sistema, pero de acuerdo, esto mira, para no confundirlo. Mi análisis del sistema, pero enfocándome de la igualdad para acá, es como ver esta la entrada al campo de apenas. Entonces, de la igualdad a este lado, a mi, bueno, esto lo cambio como su izquierda, de la igualdad a su izquierda es previo al tanque B, antes de que entre el agua al tanque B. Y todo de la igualdad para su derecha, y ustedes ya estamos hablando específicamente del tanque B. Así es como lo pueden ver gráficamente. Y antes de que llegue mi fluido al tanque B, pues yo puedo tener energía del fluido, energía potencial del fluido, energía cinética del fluido, ganancia de energía por una bomba, pérdida de energía por un motor o una turbina, pérdida de energía por válvulas, codos, accesorios, por fricción. Y este ya es mi tanque B. Este es mi tanque A y todo lo que exista en su recorrido. Entonces vamos a explicar lo que sería la potencia, ¿no? Que sería... No tenemos potencia ahí todavía, ya no tenemos presión. Pero hay que despejarlo. ¿Qué despejaríamos ahí? Así es. Tendríamos que despejar HA y después asociarlo con los valores de flujo para ver cómo se obtendría la potencia. De hecho, la fórmula de potencia, lo voy a poner ahorita abajo. La potencia de una bomba, déjenme la encuentro, es la siguiente. A ver. La potencia de bomba, ¿sí se ve el amarillo? ¿Sí se ve? Ok. La potencia es HA, lo que acabamos de decir que vamos a despejar, por el peso específico del fluido, por el flujo volumétrico. Entonces, de acá arriba, yo voy a determinar HA. Cuando ya obtenga HA, lo voy a sustituir ahí. Bueno, este es parte del planteamiento, pero todavía hay mucha información que les tengo que ir platicando, porque ¿qué pasa con esta fórmula? Sí hay que despejar, pero antes de despejar vamos a hacer algunas
consideraciones. Antes de despejar, hay que hacer unas consideraciones. Entonces, vamos a poner aquí consideraciones previo a la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Entonces, consideraciones, ¿sí?, previas a la aplicación de Bernoulli. Entonces, retomando lo que les comentaba, hay que hacer unas consideraciones previo a la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Estas consideraciones, pues, ayudan primeramente a la comprensión de lo que está sucediendo. Segundo, pues hace más fácil la aplicación de la ecuación. Entonces, considero que estos puntos son importantes. Iniciamos, jóvenes. Entonces, una de las consideraciones de aquí en adelante para la aplicación de la ecuación, si nos enfocamos al análisis, jóvenes, al análisis de cada una de las partes, porque vamos a ir viendo parte por parte de la ecuación, entonces empezaríamos con el análisis de la presión A. El problema no nos dice cuánta presión hay en el tanque A o en el tanque 1, entonces vamos a empezar a hacer el análisis pues desde ese punto de vista, a ver qué está pasando con la presión, por qué no nos los da o cuánto llega a valer. Entonces empezamos aquí, y para eso me voy a situar en este tanque, y nos dicen que cuando el tanque está expuesto a la atmósfera, cuando el fluido que está contenido en el tanque y el tanque está expuesto a la atmósfera, que este es como que el símbolo del diagrama para decirnos que está la atmósfera, la presión, considerando la presión de referencia, la presión del fluido es 0. Entonces, la presión en A es 0. ¿Por qué? Porque el fluido está contenido en un tanque que se encuentra a presión atmosférica. Es decir, la presión manométrica es 0. Eso es lo que significa A. La A es la presión manométrica del fluido. Y a la presión que se encuentra el fluido, pues es igual a la presión atmosférica. Entonces, no existe ninguna presión manométrica, solo existe la presión atmosférica. Entonces, la presión manométrica vale 0. Repito, cuando un fluido está contenido en un tanque que se encuentra a la presión atmosférica, entonces no hay presión manométrica. La presión entonces es 0. Y obviamente, como la presión atmosférica es 0, la presión manométrica es 0, cuando evaluemos esta parte de la ecuación, pues lo vamos a dividir 0 entre el peso específico, pues prácticamente esto nos da 0. Entonces, no es necesario conocer la presión manométrica, o no era necesario que nos lo diera, porque nosotros lo estamos ya definiendo, que vale 0, porque el fluido se encuentra en un tanque atmosférico. Seguimos la parte de la altura. Me voy otra vez al diagrama.
En el diagrama, de acuerdo a las alturas, yo les decía al inicio que la altura ZA o la altura del nivel es el mismo que del tanque B, o sea, es el mismo, los niveles no cambian, aunque sí existe altura en el tanque A y en el tanque B, al final pues son la misma altura. Aquí lo podemos ver primeramente de forma matemática para ver si se entiende lo que les digo. Si nosotros tenemos aquí ZA y aquí ZB y despejando la ecuación, matemáticamente nos quedaría así: ZA menos ZB. Y sabemos que la altura en A es igual a la altura en B, o sea, están al mismo nivel. Entonces, ¿qué pasaría? Pues la altura de A es igual a la altura de B. Lo que mida, o sea, 2 metros, 5 metros, 10 metros. Entonces, cuando ustedes hagan esta operación, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuánto les va a dar? Cero, porque si, por ejemplo, si ZA vale 10, pues ZB vale 10 metros. Entonces, cuando hagan esta operación, 10 metros menos 10 metros, pues les va a dar 0. Esto es matemáticamente, pero les digo, de acuerdo a lo que menciona el problema, es que no existe diferencia de altura. Entonces, desde ahí, cuando no existe diferencia de alturas en el tanque A o en el tanque B, o de un punto A a un punto B, entonces podríamos decir que esto vale 0. Entonces ya llevamos ahí dos consideraciones. Uno con respecto a la presión del fluido para definir la energía del fluido. Otro con respecto a la altura para definir la energía potencial del fluido. Y ahora nos vamos a la energía cinética, donde está la velocidad. Y vamos a hacer otra consideración más. ¿Qué velocidad tenemos en este caso de vaciado de este tanque y de llenado de ese tanque? Porque si en uno se vacía, en otro se llena, ¿verdad? Entonces, ¿qué velocidad tenemos de vaciado y de llenado? No precisamente. Tenemos una bomba. Pero aquí podríamos considerar, y eso es lo que se menciona, que el recipiente es muy grande, que aún así viendo esta bomba, cuando estén succionando el fluido, la velocidad con la que se va a descargar el tanque de agua para pasar al otro tanque va a ser casi perceptible, o sea, no se va a ver, o sea, va a bajar el nivel del tanque a cierta velocidad, pero como el tanque es muy grande, entonces la velocidad ni nos vamos a dar cuenta cómo va a estar bajando, o sea, prácticamente va a estar una velocidad muy baja, es decir, casi va a tender a 0, no es 0, si lo vemos en la realidad no es 0, pero va a tender a 0, porque el tanque es muy grande, el vaciado va a ser muy lento, por decirlo así. Entonces, con esta consideración, yo puedo decir que la velocidad de vaciado va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tanque es demasiado grande, entonces el vaciado va a ser muy lento. Aún así teniendo la bomba. Primero le dice a tu compañero, bueno, no va a ser la misma velocidad porque hay una bomba. Pero ya que les platiqué que como el tanque es muy grande, imagínate que este sea el tanque.
y vamos a bajar cierta cantidad de líquido. Entonces va a bajar muy lento. Entonces va a bajar muy lento y se va a llenar muy lento. ¿Me explico? Entonces quiere decir que la velocidad en el tanque A va a ser 0 y por lo tanto también la velocidad de llenado en el otro tanque también va a ser 0. O sea, no se va a ver cómo baja y cómo sube. Entonces también vale 0. ¿Cuál es la conclusión? La velocidad es muy baja, el tanque es muy grande, que apenas si se ve cómo se mueve el fluido. Pareciera que está quieto el fluido. Bueno, siguiente criterio. Vámonos con las H, que son las pérdidas o ganancias de energía. Vámonos primero con la HA. La HA siempre y cuando la vamos a considerar si existe una bomba. La pregunta es, ¿existe alguna bomba que le va a agregar energía al fluido? Entonces esta no la podemos descartar, la vamos a calcular. ¿Tenemos algún motor, alguna turbina en el arreglo de la tubería? No lo tenemos. Entonces HR vale 0. ¿Tenemos algún codo, alguna válvula, algún otro tipo de accesorio en el tramo de este punto, de este punto, todo esto, hasta llegar a este punto? Tenemos aquí alguna válvula, algún accesorio, alguna reducción, algún cople, algún niple. ¿Tenemos? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice sí, quién dice no? ¿Quién dice que sí? No hay problema. Incluso puede estar bien. ¿Quién dijo que sí? ¿Usted dijo que sí? ¿Por qué dijo que sí? Bueno, ¿quién fue? ¿O la que haya sido? Sí y no. Porque está en el niple que es que reduzca Aquí, aunque no se viera, ahí tenemos un adaptador, un codo. Ahí debe haber un codo. Pero, ahí viene el pero pareciera que todo esto es una tubería sola, ¿no? O sea, como que no cambia el diámetro. Entonces, como no cambia el diámetro del codo que se tiene aquí, en la realidad sí hay pérdidas, pero podríamos decir que como no cambia las dimensiones de la tubería, o sea, si aquí es de 2 pulgadas de diámetro, toda la tubería es de 2 pulgadas de diámetro, entonces pareciera que no existe ningún codo, que todo es una tubería. Entonces podríamos decir que no hay pérdida por válvulas o accesorios. Entonces HL también vale 0. O incluso, ¿habrá pérdidas por fricción? Posiblemente sí haya pérdidas por fricción. Pero me imagino que también ha de ser un flujo laminar. Y comúnmente cuando hay un flujo laminar, las pérdidas de fricción son menores, son menos. Bueno, entonces todo queda de la siguiente manera. Después de haber hecho todas las consideraciones, HA es igual a la presión en el tanque B por el peso, sobre el peso específico del fluido. Y presión en B no lo podemos descartar porque sí tenemos un valor de presión en el tanque B, que de hecho es generado por el aire acumulado en el domo del tanque. Este aire que está contenido ahí en el domo del tanque, que está sellado, genera una presión. Entonces no podemos descartar la presión en B. Entonces la ecuación queda así. Y esta es la que voy a utilizar. Así que ya pueden sustituir los valores. O díganme qué nos haría falta. el peso específico. El peso específico, ¿cómo lo calculamos? O cómo lo hemos venido calculando. Sí, pero ¿asociado a qué variable? A la densidad por la gravedad. Ok, densidad y gravedad.
pero hay una tabla donde directamente nos da el peso específico. Pero, ¿a qué variable me voy a la temperatura? Entonces necesito conocer el valor de la temperatura para yo asociar y referenciar con ayuda de una tabla. Pues dices, ¿a qué temperatura está mi fluido? Le corresponde tal valor de peso específico. O en su defecto, pues la densidad. Pero sí necesito conocer la temperatura del fluido para poder determinar o una de dos, la densidad o ya de forma directa el peso específico. No nos dan el valor de la temperatura. Si revisamos el problema, no nos los da. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Hacemos otra consideración más. Vamos a decir que como es un fluido que se encuentra a presión atmosférica, pues quiere decir que se encuentra a condiciones ambientales. 25 grados. Entonces, podríamos asociar que se encuentra a TPS, a temperatura presión estándar. Sin embargo, de acuerdo al problema que yo revisé, ellos no manejan una temperatura de 20 o 25 grados. Ellos hacen referencia del peso específico de 15 grados Celsius. Nada más para aclarar entonces, si a ustedes no les dan el valor de la temperatura y requieren determinar el peso específico o la densidad, consideren temperatura, condiciones ambientales, que sí son 25 grados Celsius. No consideren 15 que consideró el libro. No sé por qué, pero dijo 15 grados. Ustedes consideren 25 grados cuando no les den el dato de temperatura del fluido, por ejemplo, en este caso del agua. Ahorita lo vamos a hacer como si estuviéramos a 15 grados, cosa que yo diría a 25, a las condiciones normales, ¿no?, de temperatura. Y lo vamos a hacer obviamente con una tabla, obviamente sí, con una tabla. Entonces, si vamos a aplicar esta ecuación, hay que determinar la presión en B, pero ya no nos da, ahí no hay ningún problema, o sea, ya no nos da el problema. Entonces hay que determinar el peso específico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar, ¿sí?, determinación del peso específico del agua a condiciones ambientales. En este caso, y por única ocasión, va a ser a 15 grados Celsius. Y si nos damos cuenta, pues ya está directo. Los 15 grados ya están directos. Entonces, solo hay que definirlo. La temperatura 15 grados y el peso específico vale 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, así de sencillo lo determinamos. Peso específico del agua a 15 grados Celsius es igual a 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Y qué nos faltaría nada más? Pues sustituir PV, ¿no? ¿Cuánto vale PV? 500 kilopascales. Pero yo tengo unidades de kilopascales y me doy cuenta que en el peso específico tengo kilonewton sobre metro cúbico. No hay afinidad de unidades. Entonces hay que hacer la conversión de los kilopascales a kilonewtons. Entonces no es complicado, de hecho. El dato es el siguiente. Un kilopascal para la parte de la presión, a ver, vamos a poner aquí presión, ¿sí?, presión en B,
sabemos que 1 kilopascal es igual a 1 kilonewton sobre metro cuadrado. Aquí ya no le pude poner, a ver. Ahí está, sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la presión, entonces, si son 500, ¿qué? Kilopascales. Entonces, quiere decir que la presión es 500 kilonewton sobre metro cuadrado. O sea, es lo mismo, pero con diferentes unidades. Entonces, vale lo mismo. 500 kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale HA? A ver, calculen HA, por favor. Donde tienen que dividir la presión en kilonewton sobre metro cuadrado y el peso específico de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Cuánto vale entonces HA? A ver, háganlo por favor. Entonces, determinando la energía que proporciona la bomba al fluido es de 50.9684 metros. Yo esperaría que cuando me hablan de energía, pues esperaría unidades de energía, porque dice energía transmitida por la bomba al fluido. Pero ¿por qué las unidades en metro? Porque si nos dice, a ver, HA es la energía que le brinda una bomba a un fluido, pero me da HA, me da unidades de metros. ¿Por qué en metros? ¿Y por qué no en unas unidades pues más de energía? No sé, watt, joules, algo de eso. ¿Por qué? A ver, entonces, una vez calculado HA, que es la energía transmitida de la bomba al fluido, considerando por tramo de tubería que puede ser desplazado, esa agua, entonces vamos a calcular, ahora bien, la potencia. Entonces, la potencia de la bomba es igual a HA, que multiplica al peso específico del fluido por el flujo volumétrico. Sin embargo, nos damos cuenta que el flujo volumétrico, que es el gasto, es Q, ¿cuánto vale? 250 litros. Litros por minuto. Entonces tenemos unidades de litros por minuto y acá arriba tenemos unidades de metros. Entonces lo ideal sería hacer el cambio de esos litros a metros cúbicos. Entonces propongo que 1000 litros es un metro cúbico. Y comúnmente las unidades de tiempo deben ser en segundos. Entonces un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto vale el flujo volumétrico en unidades de metros cúbicos sobre segundo? ¿Cuánto vale, jóvenes, el flujo volumétrico? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el flujo volumétrico en metros sobre segundo? ¿Metro cúbico sobre segundo?
0.0375 metros cúbicos por segundo. 0.0375 cúbicos sobre segundo. Ahí está. Ahora sí, ya tienen las unidades congruentes, pues vamos a determinar la potencia de la bomba. ¿Cuánto vale la potencia de la bomba? Entonces, evaluando esta ecuación, nos daría una potencia de la bomba 18.75 kilonewtons por metro sobre segundo. Pero obviamente no vas a ir, ¿verdad?, a la ferretería, bueno, donde vendan bombas, y le vas a decir, quiero una bomba de 18.75 kilonewtons por metro sobre segundo. Pues van a venir y te van a decir que, y te van a correr. Entonces hay que pasar las unidades un poquito más congruentes, tal vez no a los HP, que son las unidades más viables, porque si tú vas a comprarla, tengo de medio caballo, de un caballo, de caballo y medio, de 2, de 3, de 4. Podríamos hacer el cambio de unidades hacia caballos de fuerza, los horsepower, ¿no? HP. Pero vamos a hacer un poquito, antes de llegar a los caballos, vamos a manejarlos mejor en kilowatts. Y sabemos que 1 kilonewton por metro sobre segundo es igual a 1 kilowatt. Por lo tanto, la potencia de la bomba es igual a lo mismo, ¿verdad? Pero en kilowatts. Y esa es la potencia. Ese es el resultado del problema. ¿Ya vieron? Entonces, esa es la potencia de la bomba. Pero, a ver, ya para cerrar esto, esta bomba que está ahí trabajando, esta que tenemos aquí, es una bomba que primeramente está succionando al fluido que se encuentra en el tanque A para después pasarlo al tanque B. Entonces es una bomba de succión y de desplazamiento. Entonces eso se los comento porque ahorita vamos a ver el software y hay un detallito ahí, pero igual ahorita lo platicamos. Entonces ahí está el resultado, por si todavía no lo habían copiado algunos.